Muy buenos días, querido octavo. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Ya ha pasado bastante tiempo en que empezó todo este asunto de la pandemia. Espero que sigan bien, que no tengan novedades y que se estén cuidando. Vamos a comenzar hoy día con la clase número 13, que tiene que ver también con el transporte de sustancias, algo visto en la clase anterior, pero en este caso es el transporte de sustancias en planta. Por lo tanto, el propósito de esta clase es conocer cómo ocurre el transporte de sustancias en la planta a través de los tejidos especializados que ésta posee. Las plantas poseen órganos y estructuras ya que realizan procesos de intercambio y transporte de materiales. Ya ustedes saben que las plantas absorben cierto agua y sales minerales, cierto, del suelo donde ellas están plantadas a través de los pelos radiculares. ¿Qué son los pelos radiculares? Son unos, como se ven en la imagen, esos como pelitos blancos que se encuentran en las raíces. Ya, esos son los pelos radiculares. Es allí entonces donde traspasan las paredes de la célula de las raíces, ¿cierto? O de estos espacios intercelulares y llegan a las células de las raíces y por ahí comienza entonces el recorrido de estas sustancias que se encuentran en el suelo. A través entonces dije que de la raíz se absorbía ciertos nutrientes, agua y sales minerales. ¿Y por dónde se transporta? A través del xilema. ¿Ya? El xilema, como dije, es una estructura ya que transporta entonces en dirección ascendente. ¿Y qué es lo que transporta? El agua y los minerales, ¿cierto? Que pasan desde el suelo por la raíz hasta el xilema. Entonces, dije en sentido o dirección ascendente, o sea, sube desde el suelo, ¿cierto? Hacia cada uno de las partes de la planta, ya sea por el tallo, ¿cierto? Las hojas y obviamente los frutos o las flores. Otra estructura también que posee la planta se llama floema, ¿ya? ¿Y qué es el floema? También es un conducto, ¿ya? Pero lo que acá se distribuye son los azúcares, o sea, las sustancias nutritivas, ¿cierto? Que se forman en la planta, en la hoja de la planta, ¿cierto? Debido a la fotosíntesis. Ya recuerden ustedes que la fotosíntesis se realiza en la hoja. Por lo tanto, esa sustancia, el resultado de la fotosíntesis es la glucosa. Y esos son los azúcares de la planta, los nutrientes, ¿ya? Y el alimento de la planta. Por lo tanto, desde la hoja, ¿cierto? Se va a distribuir por toda la demás planta, por los tallos, ¿cierto? Por los frutos también y también hacia las raíces, o sea, en todos los sentidos desde las hojas. Además, la planta también realiza intercambio gaseoso, así como nosotros lo realizamos a través de el sistema respiratorio. ¿Ya? La planta también realiza este intercambio. Recuerden que ella necesita dióxido de carbono para poder realizar la fotosíntesis, ¿ya? Y producto de esta fotosíntesis también es la liberación al ambiente de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿por dónde lo hace? A través, ¿cierto? A través de los estomas. ¿Y qué son los estomas? Son unas especies de poros, ¿cierto? Que se encuentran en la hoja, en la parte interna de la hoja, en la parte de abajo, ya se encuentran estos poros, ya los cuales están rodeados por dos células que se llaman células oclusivas, ya, y estas células son las que permiten la apertura, ¿cierto? O el cierre de los estomas. En la imagen de arriba, ¿cierto? La que está más arribita de ese dibujo, aparece entonces tenemos una hoja y ahí aparece una imagen de cómo son las células, ¿cierto? Los estomas con las células oclusivas. Tenemos el estoma abierto por donde se introduce el CO2 del ambiente hacia la planta, ¿ya? Y también por ese mismo estoma se libera el oxígeno, ¿cierto?, al ambiente y también algo de agua, ya producto de el trabajo celular dentro de la planta, ¿ya?
Cuando los niveles de la humedad bajan, de los niveles de humedad ambiental, por ejemplo, las células oclusivas van a perder agua. Por lo tanto, se van a deshinchar y eso hace que el estoma cierre su poro. En la imagen derecha, en la parte baja, ¿cierto? Derecha, se encuentra una imagen de un microscopio electrónico, ¿cierto? De barrido se llama porque es un microscopio electrónico, ya que tiene una gran capacidad de aumento, si ustedes se fijan. Esa es la imagen de una hoja y ahí se encuentran entonces esos poritos que están ahí, esos 3 poros, son los estomas, ¿cierto? Que se encuentran, me parece que están abiertos. Y es por ahí entonces donde realiza la planta el intercambio gaseoso. Además, las plantas reaccionan ya frente a estímulos, ya con diferentes estructuras también que ellas poseen. Por ejemplo, crecen hacia la luz. Si son plantas que de interior, no todas crecen en derechita, ¿ya? Y eso tiene que ver con la luz que ellas necesitan. Hay algunas que si uno las pone relativamente cerca de una donde no hay mucha luminosidad, pero sí tenemos una ventana, siempre va a crecer como yéndose a la luz. Ya recuerden que es la luz solar es la que le permite a la planta realizar su propio alimento. ¿Ya? Entonces, obviamente, su crecimiento lo van a tener hacia donde esté la luz, donde haya más luz. ¿Ya? Y también algunas se pueden enrollar en objetos, como aparece, las parras generalmente tienen este sistema, ¿cierto? Las plantas que son de enredadera, ¿ya? Tienen esa capacidad entonces de enrollarse en cualquier objeto. Y también las plantas son capaces de adaptarse, ya adaptarse al medio, ¿cierto? O dependiendo de los estímulos, ¿ya? Un tipo de adaptación es, por ejemplo, estos cactus que aparecen arriba, ¿ya? Son tallos gruesos, ¿cierto? Que hinchados que retienen la mayor cantidad de agua, ¿ya? Y eso se debe porque los cactus crecen en lugares donde hay déficit de agua, ya en lugares más desérticos, donde no es tan fácil conseguir agua del suelo o del ambiente, ¿ya? Y además, otro tipo de adaptación que tienen los cactus es que en las hojas las hojas de esta planta son las espinas, ¿ya? Estas espinas entonces disipan el calor más fácilmente y además las protege de posibles depredadores. Otro tipo de adaptación podemos encontrar con los pinos. Ya ahí abajito aparece una imagen. Ellos tienen una hoja muy diferente al resto de las plantas. Ya tienen una forma como de aguja. Ya son gruesas y eso evita el desecamiento, o sea que las hojas se sequen. Es por eso que los pinos no pierden hojas en el otoño o el invierno. Tenemos también hojas amplias, ya hay plantas que tienen hojas muy muy grandes y esta es una forma, ¿cierto?, que tiene la planta o que tuvo la planta o esa especie de planta a adaptarse a un lugar que tiene muy poca luz, ya. Entonces, entre más grande la hoja, mayor es la capacidad, ¿cierto?, el área de recepción de luz, obviamente para fabricar su alimento, como dije antes. Y por último, ¿cierto?, otra forma de adaptación es que las raíces crecen, ¿cierto?, sobre la tierra, ¿ya? Y eso se debe porque el lugar donde se encuentra la planta es muy húmedo o hay mucha agua en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, no requiere tanta agua, ¿ya? Por lo tanto, la absorción de agua solo se produce en la parte baja de la raíz, ¿ya? Y eso sería todo. Entonces traté de hacerlo como lo más cortito posible, ya, y para que sea entretenido. Ustedes fíjense en las plantas que puedan encontrar, que tengan en su casa, las mamás, las abuelitas, ¿cierto?, en el patio, o incluso las plantas de interiores. Vean, ¿cierto?, si se asemejan un poco a lo que vimos recién. La actividad de esta clase es, van a realizar una pequeña investigación muy cortita, ya, sobre alguna reacción o adaptación, ¿cierto?, de las plantas, pero que no hayamos visto ahora en clases. Ya, investiguen, vean si hay otro tipo de reacción o otro tipo de adaptación
que poseen las plantas. Lo van a anotar en su cuaderno, ya algo cortito, no más de una plana, media plana, ya. Y además deben pegar una imagen. Si no tienen cómo pegar una imagen, cómo imprimirla, pueden dibujarla perfectamente, ¿cierto? Obviamente referente a lo que ustedes investigaron. Y eso sería todo. Lo otro, por favor, cada vez que me envíen las actividades, tienen que anotar de qué clase es. Ya de repente me envían incluso sin nombres, pero lo que más me interesa es que anoten el número de la clase que es la actividad, porque se me facilita a mí la revisión, ¿cierto? De sus trabajos. Y eso sería todo. Un besito a cada uno, que estén súper bien. Nos vemos.